La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. Hola seguidores de APAC TV, estamos listos ya en este 19 de julio del 2021 en La Tulpa, otro programa de diálogo intergeneracional e intercultural. Hoy, como habíamos anunciado en el canal de APAC TV, en La Tulpa tenemos ya la presencia de parte del equipo de Runa Space. Estamos con Janet Bonilla, ella es ingeniera agropecuaria, también está en el estudio Tarina Quinchihuango, licenciada nutricionista. ¿Y quiénes son ellas? Ellas nos van a contar sobre un desafío lanzado por la NASA y otra organización independiente sobre las investigaciones espaciales. ¿Y qué es? Les vamos a preguntar, nos hablan de nutrición, nos hablarán de las investigaciones que realizan varios integrantes de este equipo Runa Space. Pero antes de entrar a conversar con Janet Bonilla, vamos a mirar, observen, critiquen, opinen un video de casi un minuto de tiempo. Este es el espacio para que usted pueda opinar, pueda interactuar con nosotros, denos sus reacciones a través de APAC TV, comente, pregunte a las personas que van a estar aquí en La Tulpa sobre el proyecto que tienen. Y no se olviden también de suscribirse a nuestro canal de YouTube, Yactapi Noticias Otavalo. Así nos ayuda a nosotros, sí, así nos ayuda. Nos vamos a mirar el video. Buenas tardes. Y listas ya está aquí lista Janet Bonilla, quien nos va a acompañar en La Tulpa. Buenas tardes, Janet. Buenas tardes. Bienvenida, Ali Chishi, ¿no? Ali Chishi, bienvenida a La Tulpa. Con Janet vamos a conversar lo que anunciamos, es parte del equipo de Runa Space. Veíamos este video, ¿qué significa este video? ¿Qué quiere decir? ¿Qué mensaje nos trae con este video? Con este video nosotros queremos mostrar lo apasionante que es la investigación en cuanto al espacio, de a dónde podemos llegar, a dónde podemos ir, qué tan posible se nos hace llegar en algún momento a Marte y poder cultivar y poder vivir allá. A eso hace referencia este Veíamos video. el ojo humano. Sí. El ojo humano y se fusionaba con la tecnología. ¿Usted alguna vez en su niñez, Janet, pensó que su ojo o de donde usted viene, que ya nos va a contar de dónde es la Janet, pensó algún día estar en este equipo para investigar el espacio? Pues la verdad que sí, desde muy pequeña me llamó bastante la atención el espacio, ¿no? En sí, ver las estrellas y cómo brilla una estrella, qué tan lejos está una estrella, y pues este grupo se formó, ¿no? Yo nunca pensé tener un grupo de compañeros que también les apasionara de alguna forma lo que es el universo. ¿De dónde es usted? Yo soy de Cotacachi. ¿De qué parte de Cotacachi del centro? Pertenezco a la comunidad de Achambuela, de Cotacachi, entonces yo prácticamente vivo ahí desde pequeña, pero la mayoría de mi familia es de la comunidad de San Ignacio, La Calera.
Pues eso es lo que voy a hacer. Y me imagino, y hemos estado por ahí también por Cotacachi, todo ese despejar del espacio en la noche, en la mañana, mirar como usted decía, las estrellas en la noche, el sol como esa estrella gigante que nos cubre en la mañana el sol, eso le inspiró también a seguir el camino de ingeniería agropecuaria, o cómo crecen las plantas, cómo nos alimentamos los seres humanos. Pues prácticamente a mí lo que me inspiró fue el trabajo de mi madre. Mi madre trabajó en una florícola, entonces yo le acompañaba los fines de semana a ella al ver todo lo que era el cultivo de rosas en lo que es post cosecha y cultivo. Entonces me llamó bastante la atención en ver cómo una flor crecía, cómo una flor estaba tal vez retoñando, cómo les hacían que las flores los cortes, ¿no?, para enviar a otros países, y por qué había cortes nacionales y por qué había cortes de todo lo que es exportación. Entonces me llamaba bastante la atención, entonces empecé a escribir un diario y tengo hasta ahorita mi diario de plantas. ¿A qué edad empezó a escribir el diario? Eran casi a los 7 añitos. ¿Y ese diario le conserva hasta hoy? Ese diario le conservo, ahí tengo hojitas, no completamente, pero hojitas, porque como era niña iba por donde quiera. Y como son investigadores de ese diario, ahora nomás ya debe valer una fortuna. Siempre iniciamos esta programación conociendo algo de la vida de nuestros invitados para conocer, para ver cómo ingresaron a lo que es ahora sí este mundo del espacio con este gran equipo, Runa Space. ¿Cómo se organizaron? ¿Por qué se organizaron? ¿Qué significado tiene? Pues Runa Space nació principalmente de lo que empezó la pandemia y se creó el Quechua Institute of Science and Technology, el KISS. Entonces, dentro del KISS, que es un centro en donde se unen todas las ciencias, ya sean ciencias básicas o las ciencias sociales, se creó institutos y había el de ciencias e ingeniería. Hicieron una feria académica del KISS, entonces ahí yo conocí bastante de qué personas estaban, qué cosas les motivaban, y entonces ingresé al Centro de Ingeniería y Ciencias, y ahí me dieron la bienvenida y me anunciaron qué proyectos estaban. Dentro de los que me llamaron bastante la atención, lo que es Warmieste, al que también pertenezco, y Runa Space, en el que era su objetivo principal, lo que son las investigaciones científicas y trabajos relacionados con lo que es el espacio. Entonces era súper emocionante conocer a este grupo interdisciplinario, fue demasiado fascinante, ellos me acogieron, yo creía que tal vez por ser ingeniería o tener una ingeniería en agropecuaria, tal vez mi carrera no iba a estar tan relacionada a lo que ellos saben, pero me dieron la acogida y justamente se metieron a este reto. Y estoy prácticamente, como podría decir, un poquito liderando, porque sé de la parte agronómica, y entonces se basa bastante en lo que es la parte agronómica combinado con lo nutricional, sin dejar de lado lo que es la parte tecnológica y artificial. Usted mencionaba las Warmis Teams, les hemos seguido, y aquí también nosotros transmitimos un programa con España y la asociación IYARI. Y este es otro tema, solamente es para que ustedes, seguidores de APAC TV, también se interesen en esas ciencias que muchas veces para las mujeres no abren el camino, y ahora vemos aquí inmiscuidas, formando parte de la organización Runa Space. Este instituto que usted mencionaba, ¿dónde se encuentra? ¿Qué características tiene? ¿Cómo se puede ingresar allá? Al KISS prácticamente pueden ingresar todas las personas que estén interesadas, ¿no? Que estén interesadas, que les llame colaborar, formar, crear ciencia, ayudar, porque la finalidad es que todos los, por decir, científicos o los que estudiaron cualquier profesión que sean quichuas, devolvamos todo lo que adquirimos a nuestros pueblos, ¿no? Entonces vamos a devolver todos nuestros conocimientos a nuestros pueblos, vamos a desarrollar cosas que sean al
favor de los pueblos quichuas. Esa es la finalidad. Este desafío de Dev Space Food Challenge, yo soy otavaleña, yo no sé inglés, le oigo a la Janet hablar muy bien también el inglés, ¿no? Sí, Sí. se nota que sabe el inglés, yo no sé, no he seguido esa carrera de inglés, pero hay que conocer también los idiomas, ¿no? Para poder participar. ¿Qué significa este desafío? El desafío es todo lo que es la investigación espacial, o sea, es un reto de cultivos para espacios profundos, para alimentación en espacios profundos, es a lo que se refiere. Lo que ellos buscan en sí es tratar de que la NASA ya no esté abasteciendo de alimentos a las tripulaciones en el espacio, sino que ellos puedan adquirir o puedan cultivar sus propios alimentos y tenerlos de manera fresca en la mesa. Entonces se desarrolla todo lo que es un cultivo. Y nosotros estamos desarrollando ahorita en nuestro tema de investigación es altos nutrientes en todo lo que es alimentos. Pero en nos basamos principalmente en lo que nos llamó bastante la atención, los microvegetales que aquí no son muy conocidos en Ecuador y también todo lo que son germinados. Y tratamos de utilizar lo que son semillas un poco nativas de Ecuador, que tienen bastantes características tanto morfológicas, fenológicas, fisiológicas y nutricionales que nos van a permitir que los astronautas puedan consumir estos alimentos, dentro de ellos la quinoa, ¿no? Que claro, la quinoa, la pepita de oro, un alimento nutricional. Es decir, a ver si le entendemos, los astronautas van en su cohete, llevan las pastillitas, ¿no? Se toman una pastillita y ya están desayunados, se toman otra pastillita, están almorzados. La idea sería que se cultive en los cohetes, en las herramientas que ellos tengan, se cultive la quinoa que decía, vayan cosechando ahí mismo, esa sería la idea, o sea, en el espacio, en el exterior, fuera de la tierra, el cultivo. Sí, prácticamente esa es la idea, ¿no? De nosotros darles o facilitar una tecnología en la cual ellos puedan sembrar sus propios cultivos, poner las semillitas, ver cómo esto germina, y esto no les va a ayudar tanto a lo que es nutricionalmente, tal vez, porque sí hay deficiencias nutricionales cuando se toman la pastillita, ¿no? Pero también es la parte, ¿cómo decir?, psicológica, porque los astronautas están encerrados o van a estar encerrados prácticamente 4 años viajando por el espacio, y no ver algo de la Tierra, entonces les puede afectar psicológicamente. Claro. Entonces, al ver plantas, las plantas a todos nos alegran. Sí, yo pues, por eso soy conversamos con las plantas, sí, ¿no? soy muy feliz con las plantas. Yo en mi trabajo estoy súper emocionada porque siempre veo plantas, siempre que veo una planta crecer, veo desarrollarse, estoy emocionada. Lo mismo va a pasar con los astronautas. Entonces la Janet cuando entró acá se emocionó más viendo las plantas, el orquidiario que hay aquí a la entrada nomás. Ingresar a este concurso, a este programa que lanza la NASA y la otra organización, Canadian Space Agencies, ¿no? Sí. Sí nos puede traducir, por favor, porque ya le digo yo, no. La Agencia no sé. Espacial Canadiense. Exacto, sí me decían Agencia Espacial Canadiense. ¿Cuán difícil o fácil fue ingresar a este concurso o programa? Pues como usted les fue demasiado, fue un desafío en sí, o sea, para nosotros fue un desafío porque al principio no sabíamos qué vamos a cultivar, o sea, qué podemos llevar a una exploración espacial, qué les puede gustar a ellos. Teníamos que tomar en cuenta bastantes factores como son puedo hablar dentro de lo agronómico, densidad de siembra, morfología de la planta, fotoperiodo, cantidad de pH, nutrientes, todo lo que es fisiología el ambiente vegetal. En sí, porque nosotros vemos a la quinoa, y las luces. Le sembramos sobre la tierra, ¿no? Sí. Y hacemos los guachos, le aporcamos a la planta, la luz solar también es fundamental para que crezca, la fotosíntesis, y en el espacio sí se da eso. Sí. ¿Cómo ustedes van a controlar eso? Todo lo vamos a controlar con todo lo que es automatización, ingeniería artificial. ¿Por qué? Porque hay luces LED que justamente ya se prueban en otros países, en la cual se hace recetas de luces, principalmente son las rojas, las violetas y las azules, las que la flor capta para realizar sus procesos fisiológicos, como son la fotosíntesis principalmente, para desarrollar sus nutrientes, para conservar sus nutrientes y generar en sí el cultivo. Entonces, todo está
todo esto está compuesto. Científicamente está realizado este proyecto. La quinoa, algo me están preguntando aquí, por ejemplo, como decía, si la Tierra está pegada, ¿no?, a la Tierra, al globo terráqueo, es por la gravedad, ¿no? Es Sí. la gravedad. ¿Y allá cómo le controlan en el espacio? Pues prácticamente en el desafío nos ponían lo que debe ser, o sea, lo que nosotros debemos generar. Nosotros debemos crear ese ambiente de gravedad en sí. Está puesto crearon? ahí. Estamos desarrollando esa tecnología. El secreto, dice, cuidado, ese le es copien. el secreto. Sí, Ajá. entonces en sí igual ya se ha hecho varios cultivos en el espacio con microgravedad y ya ha habido resultados en rábanos, en lechuga roja. Entonces nosotros estamos sumando toda esa tecnología, investigando, viendo qué tecnologías sí funcionaron para nosotros captar toda esa información y formar un nuevo sistema más sostenible y que este no sea solo el beneficio para los astronautas en sí, Claro. sino que debe ser para todo lo que es la Tierra también. Puede volvernos ese Sí. conocimiento que se va de aquí de la Tierra al espacio, puede volver Claro. del espacio también acá a la Tierra para producir. Tenemos un saludo, dice Santiago Quinchihuango. Excelente, Janet Bonilla. ¿Le conoce a Santiago? Sí, Santiago es ingeniero químico, perteneciente a nuestro grupo. Ya. Él desarrolla todo lo que tiene que ver con el agua. Es una persona súper carismática y aparte de eso Claro, porque el agua inteligente. también, pues allá, igual como Claro. crecen las plantas. Todo es El- necesario. Entonces Claro. nosotros tenemos todo para la parte agronómica, para la parte del agua, para lo que es todas las recetas de luz. También tenemos la parte geológica, o sea, qué material vamos a llevar nosotros para ¿De aquí cultivar. van a llevar la tierra? No vamos a llevar un Otro sustrato. secreto. Un Otro sustrato. secreto. Un sustrato, se va a llevar un sustrato. Sí. Pero los sustratos se hacen con un poquito de tierra, ¿no? O sea, y otras cositas más. Sí. Por ahí. No nos va a decir a Janet. Ojalá Tarina Quinchihuango nos vaya soltando un poquito, ¿no? Para los científicos es fácil cuando dicen una palabra, con esto han sabido hacer. Entonces se copia, lamentablemente eso pasa en todo el mundo. Janet, los recursos económicos para hacer una investigación de esta naturaleza, se necesita recursos, apoyo. ¿De quiénes han tenido o han trabajado solos? Justamente es por eso que nosotros promovimos o buscamos la manera en que los medios nos den apertura para nosotros buscar que alguien nos ayude a financiar esto. Nosotros ya tenemos la idea, pero próximamente vamos a necesitar quien nos financie para nosotros poder construir todo esto, un prototipo en sí, ¿no? Entonces nosotros, si es que alguien, no sé, hacemos el llamado a alguna fundación o algún, no sé, quien esté interesado en tecnología aquí en Ecuador, a quien apasiona la tecnología y nos quiera apoyar, pues nosotros estaríamos bien gustosos de Muchas tener. veces catalogan como países subdesarrollados, ¿no? Pero hay cerebros como los que estamos viendo en Runa Space, solamente conversando con la Janet y aquí está parte del equipo, se nota esos conocimientos que tienen, ¿no?, en su área o en muchas áreas más, pero no hay ese aporte, no hay ese respaldo económico, no hay esa ayuda, inclusive en este caso del Estado ecuatoriano. Por eso es que los cerebros migran, se van a otros países porque son acogidos. Aquí en el país la ciencia está desarrollándose. Ustedes, claro, hay mentores. Pues yo prácticamente en lo que es el sector, yo podría hablar del sector agronómico y creo que pasa en todos los sectores de la producción del Ecuador. No hay todo esto de lo que es desarrollo tecnológico en sí, ¿no? Lo que yo prácticamente he visto es lo mismo de siempre, crear infraestructuras de invernaderos sin tecnología, a lo que diga la persona a la que le contratan, nada es automatizado, sin saber que si nosotros invirtiéramos en tecnología, incluso ganaríamos a otros países en lo que es producción, porque contamos con todos los climas, es muy variado, podemos sembrar desde plátano hasta papa. Podemos sembrar de todo y todo el año es de producción, pero nadie aprovecha
la capacidad que tiene aquí, o sea, de los ingenieros que hay aquí. Cuidaríamos la tierra, ¿no? Porque mucho se habla que el ambiente está muy contaminado, que la tierra está muriéndose, que hay que regenerarla, pero con la tecnología, una buena tecnología, cuidando el ambiente, también sería parte del desarrollo humano. Sí, yo prácticamente estoy súper emocionada con este desafío porque creo que va a abrir lo que es las puertas al desarrollo de la agricultura, ¿no? Mi enfoque en sí es ayudarle a ese pequeño agricultor que invierte en fungicidas, plaguicidas, en tanta cosa, pero nunca puede ganar, siempre está a la pérdida. Entonces yo quiero que la tecnología se aplique principalmente al campesino, al agricultor pequeño y que ellos sobresalgan, que salgan sus cultivos. Pero que la alimentación no se convierta en una mercancía así sí, tan exagerada como para acaparar recursos económicos, sino que sirva como una alimentación y de subsistencia del ser humano. Tenemos otros saludos. Janet está con saludos. Tenemos Dervis Mashi Coloma. Saludos desde Quito. Felicidades y sigan adelante. Me siento muy orgulloso de ustedes. Gran tema APAC. Gracias, Dervis. Y Miriam Flores Andrango dice, grandes profesionales y calidad humana. Éxitos. Segundo, José Caiza. Felicidades. Janet, ¿qué decirles? Les están escribiendo otro. A ver, uno más. No hay más saludos. Janet, ¿qué decirles? Se sienten orgullosos, felicidades, éxitos, les dicen nuestros seguidores. Agradecerles, ¿no? Estamos muy gustosos nosotros aquí de que más personas se estén interesando en lo que estamos haciendo, en la ciencia que estamos creando. Y pues yo también les mando muchos saludos y gracias por estar viendo APAC TV, ¿no? Y por seguir. Y también síganos a nosotros como Runa Space en Facebook. Síganle. Y ese es el objetivo también de APAC TV, abrir más caminos para gente que tiene este conocimiento. A veces decimos, a ver, ahí dice Dorival Fichamba, felicidades, mucho éxito en todos sus proyectos. Janet Bonilla, ¿de dónde es el Dorival? Dorival es de Quito. Gracias, Quito, por estar viendo APAC TV. Ustedes ya están con el prototipo, pongamos, ya tienen todos los que nos están mirando en el extranjero, los Mindalaes son fieles seguidores de APAC TV. Sabemos que tienen gran corazón para sus pueblos, para su pueblo, Quichua. Pueden también colaborar, ¿no? Germán Muenala Vega. Me alegra conocer que nuestras nuevas generaciones están en otros retos. Los quichuas no estamos solo para la música o la artesanía. No desanimen y sigan adelante. Germán, me parece que está por Estados Unidos o Canadá. Germán Muenala. Germán Muenala, gracias por seguir a APAC TV. ¿Qué decirles? Son nuevos retos, dice, no están los quichuas solo para la música y las artesanías. Es que nosotros hacemos en conjunto todo, ¿no? Es que todo tiene que ser en sí armonía, tiene que haber armonía entre la música, porque es necesaria, entre la tecnología y entre la artesanía, porque la artesanía es algo fundamental de nosotros como quichuas, ¿no? Y la música también. Entonces siempre todo lo que nosotros hacemos siempre va acompañado de música, de tecnología, y de lo que son artesanías, sin dejar de lado lo que de nosotros viene. La esencia del pueblo quichua. Ya he hecho el prototipo. Vamos a ver, Sisa Walán dice, desde el equipo de Runa Space, orgullosa de nuestra colega Janet, un saludo desde Loja. ¿Del pueblo Saraguro? Sí, ¿De pronto del pueblo Saraguro, Loja? Sí, Tami es nuestra otra colaboradora. Ella es ingeniera agrónoma, estudiada en la Universidad de Earth. ¿Y dónde es esa unidad? En Costa Rica. Germán Muenala dice, desde Minneapolis. Germán, gracias por estar con nosotros. Del pueblo Saraguro, de Loja. Y lo que usted mencionaba al inicio, ¿no? Los conocimientos que se adquieren en cualquier casona universitaria, y a veces sin necesidad de entrar en universidades. Pero cuando se adquiere conocimientos, devolver donde uno se ha nacido, ¿no? Cuando ustedes ya tienen el prototipo, ustedes actualmente están como participantes internacionales. Y ya con el prototipo, ¿en qué se convertirían? Como prototipo nosotros llevaríamos esta investigación a desarrollarla más a profundo, ¿no? Seguir concursando en otros retos que van a ver en el sector prácticamente
agrícola, también va a haber en la parte nutricional. Entonces nosotros vamos a llevar esta tecnología, ofertarla, ver o nosotros mismos crear tal vez un microemprendimiento para sacar fondos para Runa Space. Runa Space, y también estamos aquí, ¿no? Por si acaso algo nos llega a nosotros también. Bueno, gracias a Janet Bonilla, ingeniera agropecuaria, parte del equipo de Runa Space, quichuas de diferentes pueblos. Germán Munala dice, a todos quienes hacen APAC, gracias Germán, gracias, que nos están mirando desde Minneapolis. Y decíamos que hay mindalaes, ¿no? Mindalaes que están en diferentes partes del mundo y nos miran, ¿no? ¿Qué mensaje les daría usted a los que nos miran? Pues mi mensaje sería de que sigan su sueño, ¿no? O sea, todos tenemos un sueño en común, a todos nos gusta algo, todos anhelamos algo, y que va a haber bastantes cosas que nos van a dificultar el camino de llegar a lo que queremos ser. No hay que sentirnos mal, tal vez porque quise un fracasito pequeño o porque, bueno, yo no estudié lo que quería, pero siempre hay la oportunidad de seguir nuestros sueños. O sea, hasta que el único límite para no cumplir nuestros sueños es la muerte. Mientras estemos vivos, podemos hacer todo lo posible. Todo es posible en esta vida. Si todo es posible, y mírennos aquí. Después del corte, vamos a un corte, en este momento estaremos con Tarina Quinchihuango, es del mismo equipo de Runa Space, con ella estaremos conversando, también siguiendo este tema. Es licenciada nutricionista, solamente para que vean la calidad de profesionales. Nos decía, Santiago era... ingeniero químico. La compañera de Loja. Es ingeniera agrónoma ella. Solamente para que vean la calidad de cientistas que los tenemos aquí en el Ecuador, pero que las autoridades les dejan ir. También anunciamos, y a Runa Space también de repente, ¿no? También que nuestros videos vayan al espacio. Cuando necesite usted un videoclip, necesite un documental, un reportaje, un spot, un jingle, una cuña, por aquí nomás veíamos y escuchábamos cuando estábamos preparándonos, le veíamos a Lanca, le veíamos con Saña, estaban en el otro estudio preparando, están realizando ya tomas para un spot de una bebida exquisita que nos presentaron por aquí, me parece que es con guayusa, solamente es de marca nacional, lo que usted debe consumir. Usted llame a la productora APAC al 0967 50 1398 y con calidad como Runa Space, con esa calidad que tiene APAC, la productora APAC, le dan haciendo los trabajos. También está la productora APAC trabajando en un videoclip a ver si le tengo por aquí, del grupo Shayag, es Ayauma, está produciendo justamente por Cotacachi. Ya nos vemos. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia. Reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipash Tapopaichilla.
En Supermercado Santa María el ahorro es todos los días los mejores precios, grandes descuentos. Compara y date cuenta, los demás son puro cuento. Nos preocupamos por tu hogar. 50 de descuento en la canasta familiar. En Supermercado Santa María el ahorro es todos los días. La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. ¿Y quieres ahorrar todos los días? ¿Sí quieres ahorrar? Tienes que ir al Supermercado Santa María. Verduras, frutas, leche, huevos, embutidos, siempre encontrarás descuentos. Compara y date cuenta que los demás son puro cuento. Aprovecha hasta el 50% de descuento en productos de la canasta básica y en carnes de res. Dirección Cayo Otavalo, Atahualpa y Abdón Calderón. Atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y los sábados y domingos de 8 de la mañana a 7 de la noche. Solo en Supermercado Santa María el ahorro es todos los días. Y ahora sí, ya le tenemos listo. Claro, ahí está el doctor José Terán, médico pediatra. Usted puede atenderse o atender a sus hijos. También usted si es adulto, inclusive adultos mayores, puede atenderse previa cita llamando al 099-65-22-419. El doctor José Terán se encuentra ubicado en la calle Cristóbal Colón y Guayaquil, en su consultorio en el Jambi Guasi. Muchas gracias. Estamos ya con Tarina Quinchihuango, licenciada nutricionista, parte del equipo de investigadores de Runes Space. Tarina, este reto, este desafío, este programa lanzado por la NASA, ¿qué significa? ¿Cómo estás? ¿Qué es? Buenas tardes, Tarina. Buenas tardes, ¿cómo estás? Mucho gusto y muchas gracias por el espacio que nos han dado hoy día. ¿Qué es el reto para nosotros, te refieres? Sí, el reto, ¿qué significa el reto? ¿En qué consiste ese reto? Bueno, el reto consiste en proponer un sistema de alimentación para astronautas que van a hacer sus misiones espaciales por años, ¿no? Entonces, ahora durante la investigación lo que nosotros vimos es que los astronautas especialmente consumen, por ejemplo, alimentos ultraprocesados, que serían por ejemplo, la carne que nosotros hemos escuchado que viene deshidratada y empacada y esa se la llevan al espacio, y algunos carbohidratos, pero que vienen así, empaquetados o a manera, por ejemplo, de pastas, como la pasta de dientes. Ya, entonces, imagínate comer eso durante 3 o 4 años, no es como muy llevadero, ¿no? Claro. O sea, debe ser una situación estresante, aparte que esa relación que uno normalmente tiene con la comida no se da ya, o sea, es una relación como bastante complicada. Entonces, lo que la NASA propone en este challenge es justamente que las personas que vayamos a concursar, porque es un concurso abierto a nivel mundial, podamos proponer un sistema de alimentos que permita que los astronautas se alimenten de mejor manera. Tal vez también evitar deficiencias nutricionales que ellos suelen tener y que hay evidenciado. Por ejemplo, hablemos de deficiencias de vitamina A, de deficiencia de vitamina B, D, C, K. Entonces, lo que trata de hacer el challenge es justamente hacer esto, ¿no? Proponer nuevas opciones de alimentación para los astronautas. Producción alimentaria en el espacio, aquí leíamos con recursos mínimos y residuos mínimos. Exactamente, ajá. Y también que no, como Janet hace rato les comentaba, que no debamos reabastecer nuevamente desde la Tierra, no estar mandando desde la Tierra cada año, digamos, sino que salgan desde el día en el que parten a la misión con todo lo que necesitan para 3 o 4 años. Ya nos dijo Janet también, pero como estamos con Tarina y nuestros seguidores van sumándose a medida que el programa está, ¿quién convocó este Challenger y cuándo? Bueno, el concurso fue convocado por la NASA y la Agencia Espacial Canadiense. Fueron los dos organismos. ¿Cuándo convocó? Fue... la fecha exacta en la que salió la convocatoria no conozco en realidad.
Las personas que a nosotros como RuneSpace nos comunicaron fueron 2 de los integrantes, Benjamín Otavalo y Braulio Otavalo. Benjamín se encuentra en Estados Unidos y entiendo que él está bastante relacionado con temas de la NASA, entonces él fue como el que se enteró y entonces propuso al equipo realizar la investigación y creo que hubo el interés común en todos, ¿no? Yo entré en realidad después, ya el concurso estaba propuesto, ya habían aceptado, necesitaban el componente nutricional y entonces me contactaron y la curiosidad, en realidad soy bien curiosa y eso me hizo ser parte. Y como participantes internacionales ustedes ya están constituidos, rompieron, pasaron los límites técnicos, esos desafíos fuertes que deben haber sido. Participantes internacionales están actualmente. ¿Luego qué viene? Después de los participantes internacionales. Creo que no entiendo la pregunta. O sea, como participantes internacionales ya reunidos todos los requisitos, ¿no es cierto? Ahorita están constituidos como participantes internacionales según la propuesta, ¿no es cierto? Sí. Luego, ahora, ¿cómo se encuentran en este momento? Esta es la primera fase, ¿no? El concurso total tiene, si no me equivoco, son 4 fases. Entonces, la primera fase es la inscripción que nosotros ya realizamos y que nos aprueben la inscripción con un primer escrito donde nosotros mandamos la propuesta solamente por escrito, no es que ya tenemos, o sea, obviamente se hace una investigación bibliográfica y tal, pero todavía no, digamos, tenemos los materiales para ponernos a investigar o cosechar, sembrar y toda la cosa, ¿no? La primera fase es enviar la propuesta y ya nos la aceptaron. Después, hasta el 31 de julio, que ya se cierra la primera fase, después del 31 de julio nosotros vamos a saber si pasamos a la segunda fase. Y ahí va como aumentándose cosas al desafío, de lo que tengo entendido. Ya en las últimas fases nosotros vamos y hacemos la investigación ya de manera práctica, digamos, y nos reunimos también, supongo que con mucha gente de otros lugares del mundo para ir ya poniendo en práctica. Y ahí lo que decía, de pronto construir un prototipo. Claro, exactamente. Y ahí vienen los recursos. Y ahí ya vienen los recursos también. Sí. Por eso pedía, ¿no? Pide, porque financiamiento, según entiendo, cuando ya ganas el concurso, conforme vas avanzando en las fases, sí, o sea, la NASA es la que va a financiar. Pero algo que también es muy importante en este concurso es que, y que también lo plantea la NASA, es que no es solamente para el espacio, sino también para lugares dentro de la Tierra que son difíciles, ya difíciles tal vez de generar alimentos, ¿ya? Entonces, la idea también es que estos sistemas alimentarios puedan llevarse a cabo en sitios difíciles del mundo donde la alimentación no llega de manera adecuada. O de pronto el ecosistema está tan dañado, tan contaminado, que pueden aplicar esta nueva tecnología. Exactamente. Y en cuanto a la nutrición, como experta en nutrición, ¿qué es lo que implementó, cómo aportó en este proyecto? Bueno, el proyecto recomendaba mucho que haya un componente nutricional. Como les comentaba al inicio, nosotros tenemos como la idea de cómo es la alimentación en el espacio y generalmente es con muchos carbohidratos, pero en la parte de los micronutrientes que nosotros generalmente le conocemos como vitaminas, minerales, antioxidantes, en esa parte siempre ha habido una dificultad en el tema de la alimentación del astronauta. Entonces, por eso ese componente es el que la NASA en el Challenge recomienda trabajarle a profundidad. Entonces, es lo que tratamos de hacer, de ver que proponer un sistema alimentario que vaya a complementar justamente estas vitaminas, minerales, antioxidantes, etcétera, que no se complementan a veces, ¿no? A veces sí se llevan, por ejemplo, digamos, los suplementos que conocemos acá, ¿no? Suplemento de vitamina C, los multivitamínicos, etcétera, pero está comprobado que o sea, una cosa es tú tomarte los suplementos, pero otra es introducirlos a tu cuerpo a través de la alimentación. La forma en cómo la asimila nuestro cuerpo también puede ser diferente. Entonces, por eso es que nosotros trabajamos el tema de los microvegetales, porque los microvegetales son como vegetales chiquititos que están como recién saliendo las primeras hojitas, pero que como salen de la semilla, como vienen con todos los nutrientes, o sea, tiene un concentrado bastante importante. Y en algunos casos, por ejemplo, un microvegetal, digamos, de remolacha, tiene una mayor cantidad de nutrientes que la remolacha ya madura. Entonces, esa fue la idea de cómo lo fuimos trabajando. ¿Y en dónde van a implementar ustedes ese proyecto? ¿Dónde van a trabajarle? ¿Aquí en el Ecuador o dónde determine la
Algo los que hemos estado, organizadores? conforme vayamos pasando las fases, la idea es que la NASA nos llevaría a Estados Unidos a desarrollar la tecnología ya. Pero por parte de RuneSpace también hemos querido buscar la forma de abrir espacios para también empezar a hacer la producción de microvegetales tal vez acá. Que hace mucha falta. Que hace mucha falta. Ajá, hace demasiada falta. Aquí decía, tenemos más saludos, nos dice, la alimentación en las misiones espaciales se basa en carbohidratos, lo que ya mencionó, mencionó Tarina. Una dieta basada en alimentos frescos y funcionales se ha visto que no solo favorecen a las necesidades fisiológicas e inmunológicas esenciales del organismo, sino también a la salud mental. ¿Y los astronautas? Justamente yo me acuerdo que veíamos un video mientras hacíamos la investigación de cómo en el Día de Acción de Gracias, que se festeja bastante en Estados Unidos, a ellos les mandaron un paquetito de comida que iba a servir como para el Día de Acción de Gracias. ¿Ya? Entonces cuando yo veía el video, o sea, uno se imagina, ¿no? El pavo, la ensalada, todo colorido, bonito, y cuando yo veía el video era como todo medio blanquecino. Entonces tú dices que en realidad no te da la sensación de que se disfrutó esa comida, ni gana de comer. Ajá, pero qué bonito sería, los microvegetales son bien coloridos, ¿no? Generalmente con tonalidades rojas, tonalidades verdecitas, atomatadas. Entonces, tal vez en una alimentación que ellos lleven, complementar con estos microvegetales, pensamos que puede ayudar mucho a la salud mental, la percepción. La comida, todos sabemos, entra un montón por los ojos, ¿ya? Y la comida es una forma de relacionarnos también, ya el momento, por ejemplo, en el que aquí comemos con nuestros padres, con nuestros familiares, cuando hay reuniones siempre hay comida de por medio. Imagínense si solamente con la pandemia, que vamos 2 años y aquí en la Tierra mismo que nos podemos contactar, imagínense en el espacio. Tenemos unos saludos, mensajes. Giovanni Sánchez, felicitaciones, sigan adelante y obtengan logros, dice. ¿Conoces a Giovanni Sánchez? No. Giovanni, saludos, dice José Homero Otavalo. Felicitaciones a todo el equipo de RuneSpace por incentivar, generar y compartir conocimientos. José Terán, felicitaciones RuneSpace. Sigan adelante hasta concretar los sueños. Muchísimas gracias. Benjamín Otavalo, saludos a todo el equipo de RuneSpace. Ahí está Benjamín, justamente, él es la persona que les mencionaba. Ajá. ¿Tenemos más saludos? Se acabaron los saludos, dice, gracias a los seguidores de APAC TV. Estaba también leyendo los alimentos perennes, las semillas, y lo que mencionaba Tarina, de que son más nutritivos, lo pequeño. Ahora les aplicamos químicos, el alimento más grande y el que tiene brillo, ese es el que compramos y consumimos. Claro. Porque rinde más también a veces. ¿Y ustedes cuál fue el mecanismo o la propuesta para no implementar o producir el alimento con químicos? En realidad esa parte yo creo que la domina mejor Janet, porque es la ingeniera agropecuaria, pero de lo que tengo entendido, en realidad en los microvegetales lo que necesitas cuidar mucho es que no haya una contaminación bacteriana, ¿ya? Pero no necesitan mucho tiempo de crecimiento, porque, por ejemplo, en una planta normal tú debes hacer una espera de 3 meses, 2 meses para tener ciertos tipos de hortalizas. En el caso de los microvegetales es menos de 1 mes. Entonces no necesitas realmente hacer mucho, más bien es cuidar el ambiente donde está creciendo, porque las semillas ya irían desde la tierra. Ya, eso sí, irían semillas bien cuidadas, asegurando que sean buenas semillas, que vayan a dar un buen fruto, digamos, pero no necesita en este caso de pesticidas, por ejemplo. Hablábamos con la Janet, que decía que en el Ecuador no estamos muy cercanos, no conocemos lo de las semillas germinadas. Ella mencionaba eso. ¿A eso se refieren de pronto, que no muy grandes, semillas germinadas? Es que hazle cuenta que es como una semillita y tú le siembras, ¿ya? Y esperas aproximadamente 2 semanas y ves que apenas está empezando a salir. Ya, entonces, cuando apenas está empezando a salir es cuando tiene una gran cantidad de nutrientes, pero en ese momento le cosechas para entonces ya consumirla. Entonces no necesitas como mucho tiempo. Y esa es la propuesta nuestra, ¿no? Que sea de un corto tiempo de producción para que lo puedan consumir rápido. Y es verdad, aquí no hay mucha costumbre de comer todavía germinados. Se los puede hacer en casa. De hecho, algunos de nuestros compañeros en RuneSpace lo hacen en casa. Y también la puedes comprar.
y los precios son mucho más económicos que esperar los 2 meses y todo el cuidado que necesita una planta por 2, 3, 6 meses para ser consumida. O sea, en el caso de los germinados o los microvegetales es mucho menor el tiempo. Entonces, aquí se viene a la mente algo de que eso se debe implementar aquí también, ¿no? En la Tierra, como decía, se volvería acá del espacio, va de la Tierra al espacio, del espacio llega nuevamente a la Tierra, y se podría hablar como que no hay un conocimiento vasto como el que tienen ustedes, ¿no? Como ese equipo que está aquí y el equipo que está fuera de APAC TV, no en el espacio. Ese equipo, el conocimiento que tienen las grandes industrias, las grandes transnacionales, productoras de alimento, se supone que no tienen ese conocimiento para poder producir estos alimentos nutritivos y a bajo costo, menos residuos. Sí. Y consumen menos energía. Exactamente. Habría que ir promoviendo, y es lo que nosotros queremos justamente, ¿no? Promover estas nuevas tecnologías. Como decía hace rato Janet, es en realidad un desafío que acá se utilice más tecnología para la producción de alimentos, y eso es algo que nosotros, a lo que quisiéramos también aportar. Muchas gracias. ¿Tenemos un poco más de tiempo? O unos dos minutitos. Algo que nos puede comentar y que es ciencia, ¿no? Y sobre los conocimientos, qué partículas, qué proporciones, qué fórmulas que emplean los científicos, en este caso como el equipo de RunSpace. Pero en casa, como mencionaba la Tarina, en casa se puede hacer porque por lo general tenemos una mala costumbre. Como no sabemos, empieza la alberja, le metemos en la refrigeradora o le dejamos al aire libre, si no tenemos refrigeradora, envuelta en, tal como le compramos en una funda, empieza a germinar y decimos, se nos dañó. Y agarramos y le damos a los pollos o al chancho o le botamos a la basura. Eso no deberíamos hacer. Claro, se podría hacer otras cosas, podrías tal vez sembrarle, podrías germinarle, germinados de alberja sí hay también, microvegetales de alberja también hay. Muchas veces, como dices, es el desconocimiento de que no sabemos qué hacer muchas veces con la comida que tenemos, pero difundir esta información es importante, ¿no? Es importante para que la gente tal vez le nazca la curiosidad y en casa vaya y busque un poco de información. De hecho, ahora ya está cursos de cómo hacer microvegetales. Y aquí ya nos deja esa espinita aquí, sí. RunSpace, pero ¿cómo hay que consumirlas? Hay que consumirlos crudos, hay que cocinarles, hay que Les puedes consumir crudos. Generalmente la gente los consume crudos. Entonces le acompañas, por ejemplo, en ensaladas. Yo generalmente les combino con los vegetales maduros. Por ejemplo, me hago una ensalada, digamos, de lechuga, tomate riñón y le lanzo ahí mis germinados. ¿Ya? Y saben súper bien, saben súper rico. Los podrías cocinar también, pero sé que no hay mucho la costumbre de cocinarlos. La gente más los tiende a consumir crudos. Son súper ricos. Sí, y cuánto conocimiento hay también en la memoria ancestral, ¿no? Y en esa transmisión también de conocimientos de los pueblos originarios. El maíz germinado, la jora, la chicha, el yamor, se lo muele y tiene un gran contenido nutricional. Así es, también. De hecho, hasta hay germinados, hay microvegetales de maíz. Los hacen en Estados Unidos, aquí todavía no los hacen. Y llevan de aquí, ¿y cómo es? O sea, llevan la semilla de aquí del Ecuador. Por eso es que hay que promover. El microvegetal, el micromaíz. Solamente son como 3 hojitas verdes, como chiquititas, son como de 3 centímetros de largo. Son súper chiquitas. Y igual las cosechas, las lavas bien y las incluyes en tus alimentos. Entonces, otro conocimiento que tenemos aquí en las chacras, cuando se cosecha ya, por ejemplo, temporada de maíz o arveja, quedan las semillas botadas y se empiezan a germinar sin necesidad de abonarles ni cultivarles. Pero otra vez cometemos el error, Tarina. Llega la temporada, por ejemplo, del maíz o de la siembra del chocho de lava y va el que prepara el terreno y les quita todo. Les retira. O sea, estamos desperdiciando los alimentos nutritivos. Hay que tener cuidado. Por ejemplo, si tú les cultivas en la tierra, es difícil consumirlas como microvegetales, ¿no? Debe haber es un ambiente diferente donde se les cultiva
para poder consumirlas, porque como te dije, es muy fácil que entren bacterias en el alimento, entonces eso podría generar malestar a nivel de una infección o algo así en la persona que las consume. Hay diferentes formas, la manera no es en la tierra, sino es en otros medios. En el agua también puede ser, ¿no? Bueno, Tarina, muchas gracias. Un mensaje para los seguidores de APAC TV, Tarina. Bueno, primero agradecer mucho al espacio de La Tulpa, porque es importante para nosotros difundir lo que se está haciendo. No son pasos chiquitos los que RuneSpace está dando ahorita, pero que son muy importantes para nosotros, para nuestro desarrollo personal y profesional. Entonces yo les agradezco mucho por ese espacio, y a todas las personas que nos están escuchando, que también invitarles a que investiguen un poco más del tema, que si tienen alguna duda, si alguien quiere formar parte de RuneSpace, igual que se contacten con nosotros a través del KIST. Si alguien quiere apoyarnos también con financiamiento o tiene proyectos que quisiera realizar, nosotros también estamos dispuestos a colaborar y a recibir cualquier ayuda. No, pues agradecerles a ustedes, al equipo de RuneSpace, porque mientras hablaba la Tarina con esa seguridad y esa emoción, se venía a la mente, la hambruna en el mundo podría acabarse con estos no experimentos, no experimentos, porque ya son realidades, y como dice Tarina, están cultivándose ya en los países desarrollados y teniendo aquí toda esa experiencia. La soberanía alimentaria se vería también concentrada con el trabajo de RuneSpace. Muchas gracias. Y aquí terminamos La Tulpa, agradeciéndoles a ustedes, seguidores de APAC TV, y apoyen, no son emprendimientos, es ciencia de runas ecuatorianos. Hasta el día miércoles, 1:30 en La Tulpa. Gracias por seguirnos. Muchas gracias. La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional.